Bendito sea nuestro Padre eterno, creador del cielo y tierra, todo cuanto existe. En esta hora, dándole gracias a mi Abba eterno, a mi Creador, que es tu Creador también, mi hermano, mi hermana. Siempre dando gracias al Eterno en todo momento, porque Él es muy hermoso, Él mueve las cosas bellamente. Él sabe nuestro amanecer y nuestro anochecer, y nada se mueve sin que Él lo permita. Pero es muy hermoso también sujetarse a Él. Es muy hermoso darle gracias a Él de todo y por todas las cosas. Amén. Sobre todo en los momentos en los cuales mi Abba eterno, en su misericordia, sabe, sabe todo absolutamente, porque Él es el creador de todo. Él es el que permite absolutamente todo en nuestras vidas. Por ello, le damos gracias por todos los movimientos que Él hace. En cualquier lugar a donde Él nos ubica, Él sabe por qué lo hace. Él, como el Padre Eterno, no tiene la obligación de decirnos a nosotros: hago esto, hago esto por lo otro. No, al contrario. Recordemos que Él es el divino alfarero y nosotros somos el barro. El barro es moldeable por el alfarero. Por eso el Eterno dice a través de Jeremías: ¿acaso la vasija de barro le va a decir al que la hizo, ¿por qué me hiciste así? Es muy bello cuando el Eterno le dice a Jeremías: a ver, Jeremías, ve a casa del alfarero y ve qué hace. Jeremías obedece, va a la casa del alfarero. Y después el creador le dice: ¿qué viste? Dice: vi que el alfarero una y otra vez hizo una vasija, la hacía y la volvía a deshacer. La volvía a hacer y algo no le parecía y la volvía a deshacer. Hasta que la hizo así y ya no la deshizo. Entonces el Creador, el Eterno, le dice a Jeremías: ¿no acaso así yo soy el que hago para corregirlos? Qué bello mensaje. Él es el divino alfarero y nosotros somos ese barro moldeable. El barro moldeable o la vasija ya formada, no le puede decir al alfarero, a su hacedor: oye, ¿por qué me hiciste así? Como también nosotros no podemos ni debemos reprocharle a nuestro Padre eterno absolutamente nada, nada. ¿Acaso le vamos a decir al Eterno: oye, Señor, si yo me porto re bien, ¿por qué me permitiste esto? ¿Acaso le vamos a decir eso? No, mi hermano. Nosotros tenemos una visión muy limitada de las cosas. Nuestro Padre eterno tiene una visión hermosísima y extensa. Él ve más allá de lo que nosotros vemos. ¿Por qué? Sencillamente porque Él es el que es. Es nuestro Hacedor, es nuestro Padre eterno. Él sabe lo que hace con nosotros. Por el contrario, debemos de darle gracias a Él por su presencia en nuestras vidas. Debemos de darle gracias a Él por
todo lo que permite en nuestras vidas, porque Él no permitirá a sus siervos, a sus hijos, a nosotros, a ti, a mí, a los que reconocemos que Él es nuestro creador. Él no permitirá en nosotros una prueba mayor que no la podamos pasar. Recordemos en la palabra del gran rey, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya, amén. Y recuerdo en fe que apenas se grabó un audio a través del libro de Job, capítulo 34, verso 19, a donde ahí Job se quería justificar ante el Creador. Pero ¿quién de nosotros se justifica ante nuestro Creador? Nadie, nadie. Por ello, le debemos de dar gracias siempre en todo momento. Número 2, recordemos que mientras Él no venga por los suyos a esta dimensión en que estamos en la tierra, como Él lo prometió en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 16, en esa gloriosa venida, en ese arrebatamiento a los suyos, mientras Él no venga, nosotros estamos en esta dimensión. Pero es hermoso estar en esta dimensión acompañado de Él, tomado de su santa presencia, de su brazo divino. Es hermoso caminar, estar en esta dimensión de la mano de Yeshua HaMashiach, el Salvador, el Mesías. Porque Él sabe el momento, el día, la hora y el por qué nos pone en este lugar o en otro lugar o en aquel lugar. Casi siempre he llegado en fe a la conclusión de que cuando Él nos pone en un lugar es para clamar, es para aclamar, es para dar gracias de su presencia, es para liberar un lugar de peligros, es para retirar toda vibra negativa en su santo nombre. Amén y amén. Eterno, muy sabio, muy sabio. Basta recordar cómo aquel hombre etíope, eunuco, que había llegado a Jerusalén para adorar, porque él era conocedor de la Torá, de las Sagradas Escrituras, y sabía que tenía que ir a Jerusalén para adorar. Como aquel etíope en su regreso es puesto en su camino a Felipe, un discípulo de Cristo, de Yeshua. Y aleluya. Como el etíope en su viaje invita a Felipe a subirse a su carro, vamos. Y ahí van los dos. Y qué bello es que aquel etíope iba leyendo la Torá, el libro de Isaías. En particular, iba leyendo Isaías capítulo 53. Cuando Felipe se da cuenta que el etíope iba leyendo, Felipe le dice, ¿entiendes lo que vas leyendo? A lo cual el etíope se sinceró y dijo, ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Y entonces el etíope dijo, este texto que está en Isaías, ¿lo dice Isaías por él mismo o lo dice por otro? Que iba leyendo el etíope en Isaías. Los textos que iba leyendo es lo que está en Isaías 53. Como oveja fue llevada al matadero, como oveja
fue llevada al matadero sin pronunciar palabra alguna. El etíope le dijo, ¿lo dice por él mismo? ¿Lo dice por Isaías o lo dice por alguien más? Y entonces, lleno del Espíritu Santo de Cristo, Felipe le empieza a explicar que lo que estaba escrito en Isaías se refería a Cristo, a Yeshua, el Salvador. Aleluya. El etíope fue lleno de la presencia del Eterno en ese instante, a lo cual Felipe le siguió hablando más acerca de ese hermoso misterio de amor de nuestro Creador en su Hijo amado, llegando al grado Felipe de decirle, porque también habían tocado el tema de el bautismo, ¿verdad? Una palabra hermosa que Roma ha transquiversado, que muchas congregaciones manejan a conveniencia. Es la verdad. Se olvidan de la esencia divina y lo manejan como algo indispensable para ser almas de su congregación cuando no es así, ni debe de ser así. Así se maneja el bautismo. Por eso hay muchos hermanos cristianos que están en una congregación, los bautizan, pasa un tiempo, se salen, se meten en otra congregación, los vuelven a bautizar, como diciendo, ya eres mío, ya eres de la congregación, para acá tus diezmos, para acá tus ofrendas, tienes tu iglesia, no tienes por qué andar yendo a otro lado. ¿Sí se entiende? Es lo real, la manipulación del hombre. Ahí no está Yeshua. En ese momento, lleno del Espíritu Santo, Felipe le explicó al etíope. El etíope creyó en Yeshua, aceptó a Yeshua, y cuando hablaron del bautismo, él dijo, aquí abajo, y ya durante el viaje, dice, aquí abajo, allá hay agua. ¿Hay algún impedimento para que yo sea bautizado? Felipe le dijo, no, ninguno. Y muestra en la palabra del gran rey cómo bajó Felipe, bautizó al etíope, después subieron a su carro, a su carruaje, pero en adelante se separó Felipe de él y el etíope, el eunuco, nunca lo vio otra vez. Ahí hay un misterio. ¿Qué pasó con Felipe? No es así de que nos vemos, ya me voy, sigue tu camino, no. La Torá, la Biblia en Hechos de los Apóstoles, habla cómo después de que fue bautizado el etíope, el eunuco, podemos decir así, humanamente, subieron, pero desapareció Felipe. ¿Sí? Podemos decir ese gran misterio. Y nunca más lo volvió a ver el etíope. Es la obra. ¿A qué me refiero en fe, siervo, sierva? A que donde el Eterno te ponga de día o de noche es para una obra, es para algo, es para orar, es para exaltar su presencia, para dar gracias. ¿Por qué?
X o Y lugar, eso nada más Él lo sabe. Nosotros debemos de dar gracias y obedecer, sobre todo porque Él así lo dispone y más que nada, Él está contigo, Él está conmigo, Él está con los que le buscamos, Él está con los que le hablamos. Sí, es muy hermoso. Y bien, dándole gracias al Eterno hoy en este día. Pues lo que el mundo le llama lunes. Lunes porque así le pusieron el nombre, eh, el imperio romano espiritual, en honor a la luna. Pero hablando bíblicamente, es segundo día de la semana. ¿Eh? Pues bien, para que nos entendamos en fe, ¿verdad? En este día el Eterno nos da un texto muy hermoso para reflexionar y para orar por lo que ahí dice. ¿Qué texto nos da? Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10. Y también en su misericordia nos entrega Romanos, capítulo 14, verso 10 al 12. ¿Qué dicen esos textos? Romanos, capítulo 14, verso 10 al 12, dice así. ¿Y tú quién eres para juzgar a tu hermano? ¿Y tú quién eres para menospreciar a tu prójimo? Debes de saber que ambos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Romanos capítulo 14, verso 10 al 12. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 10. Dice así, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal divino de Cristo, a donde Él solamente juzgará y pagará a cada uno conforme haya actuado en la tierra. Amén y amén. Mis hermanos, el Eterno habla. Cuando Yeshua estuvo en la tierra, Él habló sin miedo, sin miedo. Y además, en fe digo lo que está escrito en la Torá, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. No nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Por qué se dicen esas palabras? Porque a los discípulos, igual, los primeros discípulos de Yeshua, Pedro, los discípulos eran amenazados por las religiosidades, los religiosos judíos y por las autoridades del mundo, poderosas autoridades del mundo, un poder que si el Eterno no se los permite, pues no lo tuvieran. Pero para juicio el Eterno les permitía ese poder. Por eso Yeshua, cuando Pilatos le dijo, a mí no me vas a contestar, que no sabes que tengo poder sobre ti para soltarte o para condenarte y castigarte. Respuesta de Yeshua, no tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiese sido dado de lo alto. Por eso el que te entregó, por eso el que me entregó a ti, mayor es su pecado. Amén.
de siervo, sierva. Qué hermoso palabras de Yeshua, mostrando el poder, su potestad y la autoridad, porque hay un momento de juicio. A los discípulos, a los apóstoles, los golpeaban, los encarcelaban y les decían, les prohibimos tajantemente hablar en el nombre de ese tal Yeshua. A lo cual la respuesta de Pedro fue muy clara. Nos es necesario obedecer a él antes que a los hombres. Nos es necesario obedecer a Cristo, a Yeshua, antes que a los hombres. Amén. ¿Por qué se dice esto, mi hermano, mi hermana? Mira, no podemos guardar silencio cuando el Espíritu Santo de Cristo, el Ruach HaKodesh de Cristo, vive en tu pensamiento y en tu corazón. Al César lo que es del César y al Creador lo que es del Creador. El César representa el mundo. El Creador es lo divino, lo hermoso, lo eterno. Amén. ¿Qué quiere decir estas palabras? Lo que el Eterno en un momento dado nos permite en su gran amor. Aleluya. Sí, de tal manera que el Espíritu de Cristo nos da esa fortaleza, pues para hablar de su palabra. Respeto la postura de otros hermanos porque juez nada más es uno, es Yeshua. Pero no podemos guardar silencio ante los acontecimientos que van. No podemos guardar silencio ante los acontecimientos que van ocurriendo en nuestra dimensión aquí en la tierra, en los días que el Eterno nos está permitiendo ser partícipes de la vida. Decimos eso porque los textos bíblicos que el Eterno nos está dando a través de Romanos 14, 10 al 12, y segunda de Corintios 5, 10, nos está hablando de que nosotros no somos nadie para juzgarnos, nadie para juzgarnos. El único que juzga es nuestro Padre Eterno. Esta es una breve reflexión basada en la palabra de Dios para que pidamos por dos personas que están siendo motivos en todo el mundo en las redes sociales de comentarios. Por un lado, Nicolás Maduro y por otro lado, Donald Trump. Son dos personajes que en este momento que estoy hablando en todo el mundo, pues son el tema. Y aquí hay una cosa muy importante. El que hablemos en base a la palabra de Dios, no en base al calor humano. Si hablamos en base al calor humano, erramos las sagradas escrituras y las vituperamos. Porque lo primero que sobresale a nuestra vida es la carne, el sentimiento, el recelo, resentimiento, el partidarismo de un lado y otro lado. Y tratándose de la palabra de Dios, es dejar que el único juez haga las cosas, que es el Eterno, en su amado Yeshua HaMashiach. Nosotros debemos de orar, tanto por uno como por otro.
porque podemos decir en fe, Maduro con juicio del hombre y Donald Trump ante el juicio divino. Son dos tronos, el trono del hombre y el trono divino, el juicio del hombre y el juicio divino. Realmente interesa al presidente de Estados Unidos las almas de Venezuela. Claro que no. ¿Cuántos muertos hubo en los bombardeos? Se está leyendo lo que es las noticias a través de los medios informativos, a través de las redes sociales. Declaraciones que se están haciendo, las cuales no tienen el contexto de un amor al prójimo, de un respeto a un país. Escuchaba con asombro una de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, que va a disponer de un gobierno provisional por parte de él. Y lo más duro, lo más fuerte, lo más llamativo, lo que llama mucho la atención, lo más asombroso, que diga que va a disponer del recurso natural de Venezuela, que va a disponer del petróleo, que lo va a empezar a vender a otros países, que va a mandar expertos a ese país para que vean todo este proceso y se empiece a vender el petróleo a otros países. ¿Será que interesan las almas de Venezuela? Claro que no. Por eso la importancia de orar por todos los gobiernos del mundo. Por eso la importancia de dejar que nada más sea el único juez, Yeshua, es el único que tiene el poder para emitir un juicio divino. De eso trata. Segunda de Corintios 5:10. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y Él pagará de acuerdo a nuestras acciones que tuvimos aquí en la tierra. Y en Romanos 14:10 al 12, muy claro y muy fuerte, que dice así: ¿y tú quién eres para juzgar a tu hermano? ¿Y tú quién eres para menospreciar a tu hermano? Pues debes de saber, pues debes de saber que ambos compareceremos ante el juicio divino. Esa es la reflexión en esta hora. Una reflexión breve, pero que lleva la buena intención de orar por los gobiernos del mundo, para que se dejen conducir por el Espíritu de Cristo de amor al prójimo, para que no haya circunstancias que expongan su vida espiritual ante una condenación eterna, porque todos compareceremos
ante nuestro Padre eterno, dador de vida. Por ello, mi hermano, mi hermana, esta reflexión no es partidista de ningún lado. Esta reflexión es para pedir por los gobiernos del mundo, para pedir que sean llenos del Espíritu Santo de Cristo, para pedir que sean gobiernos humanitarios, para pedir que sean gobiernos que respeten los países, por muy pequeños que sean o por muy subdesarrollados que sean, haya ese respeto profundo para no encumbrarnos, para que no se encumbren en un poderío humano de vanidad, orgullo, soberbia, que lleva a muerte eterna y que arrastra y que jala a muchos pensamientos por ese camino. ¿Por qué? Porque mientras muchos celebran una aprehensión, otros protestan contra esa aprehensión. Ahí está la diversidad de pensamiento. Mas, ¿cuál es nuestra postura? Mi hermano, mi hermana, que reflexionas la Torá, mi hermano que predica la palabra de Dios y que estás enterado de todo esto, así como se suben muchos audios de reflexión bíblica, no dejes de tomar en cuenta los acontecimientos de nuestro mundo actual, porque en aquel entonces el Eterno a nosotros nos va a pedir cuentas. ¿Qué hablamos? ¿Qué dijimos? ¿Qué hicimos? ¿Oramos o no oramos? ¿O formamos parte de un silencio por intereses materiales que no llevan a vida eterna? Cuando el único interés debe ser el espiritual que conduce a vida eterna. Y que debemos de orar por nuestros hermanos sin acepción de personas, como está en el libro de Job, capítulo 34, verso 19. No hacer acepción de personas. Mi hermano, mi hermana, que esta reflexión nos ayude, me incluyo, te incluyo, nos ayude a pedir a nuestro Padre Eterno por todos los gobiernos del mundo para que en su misericordia les perdone, les dé sabiduría y les dé un espíritu de cordialidad, les dé un espíritu de respeto y de amor profundo por el prójimo, porque las palabras de Yeshua suenan y sonarán siempre fuertes. Un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Amén y amén.